Jesús fue traicionado por su tesorero, uno de los hombres de su confianza en el área de finanzas. Lo cierto es que el tiempo de Dios se cumple según su voluntad soberana, y después de sufrir la agonía hasta sudar gruesas gotas de sangre, el maestro le dice a Juan, Jacobo y Pedro que es el tiempo de ser entregado a los impíos y que está dispuesto a cumplir su compromiso con Dios su Padre. Cuando llega Judas Iscariote con una gran comitiva para arrestarlo, según el convenio establecido, lo saluda, cariñosamente lo besa. Continuamos con el relato bíblico. En Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús está mostrando la parte humana, pero también es Dios. En ese preciso momento, muestra su divinidad y control soberano. No está miedoso, no es una víctima. Hace frente a la situación. Se adelanta, pues tiene pleno conocimiento del arresto, juicio y por fin muerte. Cuando dice, ¿a quién buscan? Está tomando valientemente la autoridad. Dice Juan 18:5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El nombre Jesús Nazareno se le asignó porque todos pensaban que era originario de Nazaret, donde fue criado por José y María. Pues Jesús nació en Belén de Judea, como estaba profetizado en Miqueas 5:2. Yo soy, una afirmación de su identidad, la misma que se usó en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14, donde Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Jesús ejerce su autoridad cuando dice yo soy. Él explica por qué los que venían a arrestarlo cayeron a tierra. Dice Juan 18:7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús se muestra sereno, ejerciendo su autoridad en medio de la presión física del momento. Jesús ha resuelto cumplir su misión y ejercer control sobre esa situación. Dice Juan 18:8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Con toda serenidad toma el control de la situación, pidiendo a los soldados que dejen ir a sus discípulos, nuevamente dando ejemplo de lo que debe hacer la persona responsable en un proyecto. Este proyecto es el de la salvación por gracia, pues sabe proteger desinteresadamente a los miembros de su equipo que llevará a cabo el proyecto, no importa lo que él tenga que soportar para la seguridad, para dar seguridad a los suyos. Dice Juan 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. En otro momento que se registra en Juan capítulo 6, Jesús alimentó a 5,000 personas, aproximadamente muchos más. Por la tarde camina sobre el mar. Al día siguiente, la gente busca a Jesús y Jesús les explica que lo buscan porque habían comido y se hartaron. Aprovecha para explicarles claramente sobre el reino, sobre su Padre y la necesidad de creer en Dios su Padre y en la obra redentora de Cristo mismo. Dice en los versículos 35 al 39. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que me viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Generalmente cuando se lee lo que estaba escrito, se busca la referencia en los dichos de algún profeta del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero expresado por otro autor. En este caso específico, Jesús se cita a sí mismo porque él está al mismo nivel, o mejor dicho, es el máximo nivel por ser Dios mismo. Sus palabras tienen fiel cumplimiento. Así que ya había expresado que su padre le había le había dicho que no debía perder a ninguno. Eso, en el momento del arresto de Jesús, provoca que Jesús salga a recibir a los que le buscaban, se entregue y así defendió al resto de sus discípulos para que no se perdiera ninguno de ellos. Jesús fue obediente a las instrucciones que había recibido de su padre. Dice Lucas 22:49, viendo a los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? En ese preciso momento, estaban presentando ya el examen que Jesús les anticipó. Por cierto, no entendían la voluntad de Dios ni la naturaleza del reino de Jesús. Reaccionaron tratando de defender a Jesús físicamente hablando, queriendo proteger a su maestro, porque le habían prometido no dejarlo. La oposición universal y las fuerzas de las tinieblas estaban presentes en ese arresto, que entre otras situaciones era la razón por la que Jesús les había pedido que aprendieran a velar y orar para no caer en tentación. Dice Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Simón Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y de los primeros servidores de la iglesia primitiva. Simón, a quien Jesús le dijo que se llamaría Pedro, es presentado como impulsivo e impetuoso, pero también es uno de los que se preocuparon mucho por el Señor Jesús. Al revisar el Evangelio, las enseñanzas de Jesús son el amor, la compasión y la misericordia como fundamento de la fe cristiana. Por ejemplo, en Mateo 5:44 se lee, ustedes, se refiere a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odien, lo cual quiere decir que para Jesús el amor y la compasión son superiores a la violencia y la venganza. Entonces, este versículo 10 es un recordatorio de que en momentos de crisis y tensión, las acciones de cada hijo de Dios deben alinearse con las enseñanzas de Jesús. Dice Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otras palabras, la violencia genera violencia y la violencia no es el camino de Cristo, pues Cristo no necesita que lo defiendan, porque su misión y sufrimiento estaban anotadas en las Escrituras por medio de la profecía. Entonces, es un principio para sus seguidores no responder a la agresión con más agresión, sino con sumisión y cumplimiento del propósito divino. Así que Jesús enseña que su reino no se establece a través de la fuerza, sino por medio del amor y el sacrificio. Debido a que el camino de Cristo es de paz y reconciliación, sus seguidores se esforzarán para vivir de acuerdo con este principio en su vida diaria. Este versículo es una enseñanza sobre la naturaleza del reino de Dios y la forma en que sus seguidores deben relacionarse con otras personas, con las personas que están en el mundo. Dice Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús estaba completamente seguro en la protección de Dios y la eficacia de la oración. Una legión de soldados en el Imperio Romano estaba formada por 6,000 soldados. Así que Jesús estaba diciendo que si le pedía a su Padre, enviaría más de 72,000 ángeles.
Con esa expresión Jesús les recuerda que Dios, su Padre, siempre está dispuesto a proteger a sus hijos y a escuchar sus oraciones. Dice Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Estas palabras resaltan la soberanía de Dios sobre los eventos de la historia. Para sus enemigos era un arresto bien logrado, pero en realidad estaban cumpliendo las profecías escritas en el Antiguo Testamento. El Mesías sufriría, así que Jesús está consciente de que su sacrificio es esencial para la redención de la humanidad. Jesús es el máximo ejemplo de humildad y obediencia, lo que invita a los creyentes a confiar en los planes de Dios, incluso cuando son difíciles de entender. Dice Lucas 22:51. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En el momento del arresto de Jesús, que fue traicionado por su discípulo, Judas Iscariote, estuvieron presentes la ira y la violencia. Jesús tocó la oreja del siervo, del sumo sacerdote, y lo sanó, mostrando su compasión y autoridad. En otras palabras, demostró su amor y su capacidad para sanar, pues el acto de sanar al enemigo es una profecía viviente del perdón de la cruz. Esta manera de actuar ilustra el poder transformador del perdón y la sanidad en lugar de la violencia. Dice Lucas 22:52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Durante 3 años Jesús estuvo enseñando en la calle, durante el camino, en la sinagoga, en el atrio del templo, en las casas a donde fue invitado, siempre pacíficamente. Así que cuando ve llegar a los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo junto con los ancianos, los reprende con dureza y severidad, pues es injusto ese modo de actuar. De esa manera confrontó la violencia, diciéndoles que su presencia en la tierra era, entre otros aspectos, para enseñar los principios del reino, donde la violencia simplemente no existe. Dice Marcos 14:46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Juan 18:12 lo dice así. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Judas se hizo acompañar de autoridades religiosas de los judíos, de la policía que estaba al servicio del templo para salvaguardar el orden en el área religiosa, y también de soldados romanos, pues los judíos no podían arrestar a nadie, mucho menos sentenciarlo y declararlo digno de muerte. Así que aunque era un buen número de personas las que llegaron acompañando a Judas, los que tenían que arrestar a Jesús eran los soldados romanos. Entonces, ellos se refiere principalmente a la autoridad romana que tomó preso a Jesús, pues todos los que llegaron tenían ese objetivo, arrestar a Jesús. Esta aparente rendición de Jesús, pues aunque sus captores lo sujetan, desecharon mano, no tienen el control real. Este arresto es parte del plan divino para su crucifixión, cumpliendo las profecías. La forma en que Jesús enfrenta su arresto y sufrimiento sirve como modelo de fortaleza y obediencia ante las adversidades. Este versículo contiene la traición, el dolor y la obediencia de Jesús. Este momento indica el inicio del sufrimiento y establece el camino hacia la redención de la humanidad. Dice Juan 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año.
Anás había sido sumo sacerdote. Su influencia todavía pesaba en la sociedad de ese momento. El sacerdote en turno era Caifás. Juan 18:14 lo dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso está en Juan 11:47 al 52, donde dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En ese momento, Caifás no entendió lo que decía, pues en las Escrituras la profecía es verdad divina. Las palabras de Caifás significaban que la muerte de Jesús sería por la nación para quitar los pecados de los que creyeran en él, pero no para eliminar los problemas políticos. En Mateo 26:56, la segunda parte dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14:51 dice algo más, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los seguidores de Jesús, que habían prometido lealtad, lo abandonaron por miedo, cumpliéndose así las escrituras sobre la dispersión de las ovejas y la soledad del pastor. Aquí se comprueba la fragilidad humana, la traición y la entrega voluntaria de Jesús a su destino, a pesar del abandono de sus más cercanos para cumplir con el divino plan de redención, mostrando su inmensa fidelidad y amor a pesar del sufrimiento. Los estudiosos del Evangelio creen que el joven era Juan Marcos, el autor del Evangelio según Marcos, quien fue testigo de estos eventos y usó ese detalle para identificarse indirectamente, redactando su propia huida y vergüenza. Dice Juan 18:15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ese otro discípulo seguramente es Juan mismo, el escritor del Evangelio según Juan, quien en todo su relato trata de no identificarse dentro de ese escrito. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, estamos hablando de Caifás. Su relación era cercana, pues tenía acceso a su casa y el privilegio de llevar invitados con él. En este caso, como en muchas otras ocasiones, Juan y Pedro estaban ahí. Así que Juan le pide a la portera que deje entrar a Pedro y Pedro entra. Dice Juan 18:17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. La criada portera. La persona de más bajo nivel social fue de donde surgió la acusación respecto de que Pedro era de los discípulos de Jesús y en consecuencia la primera negación de Pedro. Dice Juan 18:19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ese sumo sacerdote era Anás. Seguramente su pregunta no era un juicio, sino un interrogatorio preliminar. Esta forma de contestar muestra la transparencia y la rectitud de su enseñanza, desafiando a que les pregunte a quienes lo escucharon. Esto revela la hipocresía de su interrogador y la clara verdad de su mensaje público. Juan 18:22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Juan 18:23 dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús es agredido injustamente por los que no comprendían o se oponían a su misión. Jesús no respondió a la agresión, mantuvo su compostura, demostrando ejemplo de paciencia y compromiso con su propósito. Dice Juan 18:24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Caifás era el sumo sacerdote en funciones para ese año. Esa entrega de Anás a Caifás refleja la resistencia de los sumos sacerdotes a reconocer la divinidad de Jesús y su papel en la historia, pues lo trataron como un malhechor peligroso, sin identidad, que es objeto de un desprecio y despropósito por las autoridades, cuando realmente era superior a todos ellos, pues es el Hijo de Dios, es Dios mismo. La observación de Lucas es que Pedro le seguía de lejos. Realmente la casa de Anás no estaba tan lejos de la casa de Caifás, pues como sumos sacerdotes vivían en la zona residencial en Jerusalén. Anás tenía su residencia en la cercanía del templo y Caifás vivía en el monte Sión. Dice Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Retrocediendo un poco en el tiempo, cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, venid en pos de mí. Marcos 1:17 lo registra. Y Pedro siguió a Jesús, pasando a ser una persona con nuevas metas y prioridades, porque antes él era pescador. No llegó a ser perfecto. Nunca dejó de ser Simón Pedro. No obstante, Simón, a quien Jesús dijo que sería llamado Pedro, fue uno de sus discípulos del grupo íntimo. Fue el primer vocero de Jesús el mismo día del Pentecostés. Es probable que haya dado información a Marcos para la redacción de la versión del Evangelio. Pedro mismo escribió 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Pero en ese preciso momento estaba a punto de adquirir una de las más hermosas experiencias de vida en su relación con Jesucristo. Dice Lucas 22:56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro, dice Mateo 26:69, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Lucas 22:58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy.
Lucas y Mateo registran con más o menos detalle el momento en que Pedro, uno de los tres que integraba el grupo íntimo de Jesús, cuando estaban en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones ese año, por segunda ocasión, de manera categórica, desconoció a su maestro diciendo: no conozco al hombre, yo no soy de ellos. El Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra escrita, permitió el registro del momento en que los representantes de las autoridades religiosas judías, la guardia del templo, los soldados romanos y una multitud llegaron hasta donde estaba el maestro, en cumplimiento a las profecías registradas en el Antiguo Testamento, lo arrestaron y lo ataron, dando muchas lecciones a los seguidores de Jesús, entre ellos a Pedro, quien experimentó el cumplimiento de esa profecía de su maestro cuando dijo: Pedro, hoy me negarás 3 veces antes de que. Lo importante es qué te dice a ti la palabra en estos versículos que pudimos disfrutar hoy. Está la conducta de muchos personajes importantes. ¿Con cuál nos identificamos? ¿Con cuál te identificas? ¿Qué es lo que Dios está puntualizando para nuestras vidas al leer este trozo de la palabra, esta parte importante cuando arrestaron a Jesús y lo ataron? Dios te bendice grandemente. Recuerda, disfrutando la palabra con Rosadel Hernández. Estamos en las redes. Queremos que la palabra se divulgue. Ayúdanos a hacerlo. Muchas gracias. Bendiciones.